corazón a corazón, del corazón de Dios al tuyo. Ministerios de Corazón a Corazón presenta su programa Algo Nuevo. Algo nuevo llegó, algo nuevo está aquí, algo nuevo para ti. Buenas tardes, Dios te bendiga. Soy la pastora Elda Germán y qué bueno que nos está sintonizando. Estamos hablando sobre el poder de las oraciones, así que sigo con este tema. He estado enseñando acerca de que en la boca tenemos lo que hay en nuestro corazón y por eso debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para que de la abundancia del corazón hable la boca. Ayer estuve enseñando acerca de que Dios nos entregó las llaves del reino. Nos entregó lo que es la autoridad de atar y desatar, de abrir y de cerrar. Él nos ha entregado esa autoridad mientras los cristianos no la estamos ejerciendo ni la estamos usando. La Biblia entonces nos enseña que hay poder en el que clama, hay poder en el que ora. Por eso Satanás está interesado en que no oremos. Y usted me va a estar oyendo hablar acerca mucho de la oración, porque la oración es la clave de todo avivamiento en las iglesias, en tu vida, en tu familia, en esta nación. Por eso tenemos que entender que hay oraciones que podemos saber cómo orar para demoler fortalezas. No son vanas repeticiones, sino que debemos de orar la palabra. La palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Necesitamos oraciones poderosas para destruir las fortalezas. Oraciones para quienes deseen ser pueden ver grandes progresos en sus vidas personales, a la vez que en sus ciudades, sus regiones o en sus naciones. Por eso hemos visto que el poder de la oración viene rompiendo toda obra de los principados y potestades, porque la palabra del Señor dice que fueron despojados y nosotros hacemos valer esa victoria mediante nuestras oraciones. Estamos ejecutando la sentencia escrita. Por eso hemos podido aprender que el reino de Dios es poseído para aquel que tiene fe y cree en lo que Dios nos ha prometido. Por lo cual nosotros tenemos autoridad junto con el rey para hacer crecer el reino de Cristo sobre las naciones. David fue un rey que comprendía el papel de la oración para tener victoria. Él venció a sus enemigos en muchas ocasiones porque oraba pidiendo su derrota y Dios le respondió. Nosotros podemos tener los mismos resultados sobre nuestros enemigos espirituales. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nosotros debemos vencer principados y potestades con la armadura de Dios. Debemos tomar la espada del Espíritu y orar con toda oración. Pero ¿qué pasa si ni conoces cuál es la armadura de Dios? ¿Qué pasa si tú no conoces todo lo que está disponible para tener victoria? Entonces no lo usarás. Uno de los mayores enemigos del cristiano es la ignorancia. Por la ignorancia padecemos. Pagamos caro ser ignorantes. Por eso yo digo a la gente, estudia, prepárate, lee libros, lee la palabra del Señor, edúcate. Porque la ignorancia se paga caro. Las oraciones de David terminan en el Salmo 72:20, el cual culmina pidiendo que toda la tierra sea llena con la gloria de Dios. Y ese es el objetivo de la oración. Creemos que la tierra será llena con el conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ahí en Habacuc 2:14 nos habla sobre esto. Pero la gente no tiene conocimiento de la gloria de Dios. Y como no tienen conocimiento de la gloria de Dios, entonces tampoco la piden ni la esperan. Yo decía, Dios, ¿por qué la gente no espera las manifestaciones de tu gloria en cada servicio? Y me decía, porque no tienen el conocimiento de mi gloria. Por eso debemos tener el conocimiento del poder de la gloria de Dios y esperarlo en cada uno de nuestros servicios, de nuestra vida, en nuestro tiempo de oración, ver el toque de Dios sobre nuestras vidas y entonces estaremos esperando algo y conforme nuestra fe lo miraremos.
Por eso Dios quiere que el reino de Dios crezca y venga destruyendo todos los poderes de las tinieblas mediante nuestras oraciones. El avivamiento y la gloria están en aumento y nuestras oraciones son como gasolina para el fuego. Pero saben que para nuestra oración debemos conectarnos con la fuente de poder. Nuestra fuente de poder es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nos edificamos en la fe cuando confesamos la palabra de Dios y estamos más confiados cuando la entendemos y caminamos en su revelación. La oración nos conecta a la fuente de poder, nos conecta a Dios y permite que su poder fluya hacia nosotros en toda situación. ¿Cómo vamos a definir o imaginar la oración? Imagínate una licuadora con toda clase de potencia, con toda clase de botones que hace hielo, que destruye el hielo, que licúa, que hace esto, pero está desconectada. Así es el hombre, capaz de hacer cosas grandes. El poder de la oración, el poder está en su boca, pero no está conectado. Entonces es como esa licuadora que teniendo la capacidad y el potencial de hacer tantas cosas, no lo está haciendo. Hasta que se conecta con la fuente de poder, entonces podrá hacer todo por lo cual fue creado. Así es el hombre. Tú estás viviendo una vida de pobreza, enfermedad, fracaso, dolencias. ¿Por qué? Porque te has desconectado de la fuente de poder que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La salvación es la base de la guerra. El nuevo nacimiento es una necesidad, pero además el creyente necesita estar lleno del Espíritu Santo. Una pregunta que te hago hoy para que tú entiendas dónde estás parado. ¿Has nacido de nuevo? ¿Sabes que eres salvo más allá de toda duda? ¿O la gente todavía tiene dudas? Le digo, ¿usted es salvo? No sé. Entonces le digo que no, porque la salvación es por fe. Los creyentes deben llevar vidas santas sometidas al Espíritu Santo. Se nos ordena caminar en el Espíritu porque así tendremos asegurada la victoria y lograremos grandes avances para los demás. Podemos castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Jesús echó fuera demonios a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue la fuente de su poder y su sabiduría. La gente está viviendo más carnalmente que espiritualmente, dice, y la gente empieza a ver que la carne o las cosas que contaminan son las externas, cuando la Biblia nos enseña que son las internas: chismes, pleitos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, borracheras, brujerías. Miren, habla de lo que está dentro de la gente, griterías, ¿verdad? Contiendas, de los pleitos. Los gritos están a la orden del día en tu casa. Los pleitos, las enemistades. Miren, esos frutos de la carne, no del espíritu. ¿Por qué? Porque hemos dejado las disciplinas de la oración. Hemos dejado las disciplinas del ayuno. Hemos dejado al Espíritu Santo, pero si tú te sometes a estas disciplinas, entonces cambiará tu estilo de vida. Alguien más gobernará tu casa y tu familia, y ese es el poder de Dios. Por eso podemos conectarnos a la fuente de poder por medio del Espíritu y la palabra de Dios. Sin embargo, no, las oraciones que a veces entendemos y conocemos de la palabra no son para las personas religiosas que piensan que son como rezos y que se vuelven efectivos simplemente por recitarlos. Yo le digo a la gente, aquí le doy una lista de cómo orar, la oración de guerra. Aquí está la palabra de Dios y la gente la reza, no la ora. Y no es así, es entender lo que estás orando, es creer lo que dice ahí, lo que dice ahí es verdad, porque en la Biblia es la verdad. Estas oraciones son para creyentes nacidos de nuevo que desean ver crecer el reino de Dios. Se nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, ahí en Efesios 6:10. Debemos caminar y luchar con su fuerza, lo cual requiere humildad y una dependencia total en el Señor.
No podemos confiar en nuestra propia fuerza. No podemos permitir que el orgullo abra las puertas de la destrucción. El Señor es un hombre de guerra. En Éxodo 15:3 dice que Él peleará nuestras batallas y de cuyo poder, dirección, palabra y espíritu dependemos. Por ello no podemos dejar de recalcar lo necesario que es la humildad, pues Dios da gracia a los humildes. ¿Qué es humildad? Humildad no es pobreza. La gente tiene bien confundida la palabra humildad. La humildad es actitud de carácter, que a pesar de que tienes o a pesar de que sabes, puedes tener una actitud humilde delante de la gente. La humildad se requiere. ¿Por qué? Porque los humildes Dios puede hacer algo con ellos, porque no creen que es en su fuerza ni por lo bueno que son, sino porque Dios está con ellos. Así que no digas, pasa mi humilde casa, porque la casa no tiene carácter. Será sencilla o si quieres decir pobre, pero no uses la palabra humilde porque confunde. La palabra humilde es de actitud, de carácter. El Señor es la fuerza de nuestra vida, lo cual me da la capacidad de vencer el miedo. Por eso tenemos que saber que Él es nuestra fuerza. En Él pondrá nuestra confianza fuerte porque estará en Él. Lo que podemos ver que la clave de la oración de David de la victoria era que sabía depender del Señor, gracias a lo cual ganó muchas batallas y venció a sus enemigos. El Señor le enseñó a David cómo librar la guerra. Ahí en Salmos 144:1, y de la misma manera Él le enseñará a usted a pelear, pero debe de depender de Él. Las oraciones y estrategias contenidas en muchos libros le va a ayudar. Busque libros que hablen de cómo orar, acerca de qué oraciones puede enseñar o hablar. Había un libro de una mujer que empezó a sacar de la palabra para cualquier situación, temor, y sacaba todos los textos que hablaban acerca del temor y empezó a leerlos y empezó a repetirlos y empezó a creerlos. Dios empezó a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque estaba orando la palabra. Dios fue la fuente de poder de David, quien confesó que el Señor era su fuerza. Entonces David fue un hombre de oración y alabanza que disfrutaba la presencia de Dios, y su presencia fue la fuente del gozo, la fortaleza del rey, cuyos cantos fueron armas proféticas poderosas en contra del enemigo. No hay sustituto para una vida de alabanza y adoración. Todo creyente debe pertenecer a una iglesia que sea fuerte en este terreno. La alabanza, la oración, la oración son eficaces y poderosas para tu crecimiento. Hay muchos grandes guerreros que están siendo entrenados en la escuela del Espíritu Santo. Son personas humildes que tuvieron que depender de Dios para lograr avances en su vida, y quienes aprendieron a través de la experiencia y a veces a través del fracaso. Si clamamos a Él, igual que estos grandes guerreros de Dios, Él nos mostrará cosas grandes y poderosas. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y las espadas se utilizan en la guerra. El Señor le enseñará a usar esta espada misma que deberá emplear contra los enemigos espirituales de su alma. Usted podrá podrá tener grandes victorias si la emplea correctamente. La mayor parte de las oraciones que podemos hacer inteligentemente son las que hablamos la palabra de Dios. Por eso le animo a que busque los versículos y que medite en ellos. La palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría. Nosotros obramos en la sabiduría de Dios para vencer el poder del infierno. Confesar la palabra de Dios es una parte importante de la vida espiritual de cada creyente. De hecho, el cristianismo se le llama la gran confesión. ¿Por qué? La salvación viene de confesar con la boca, y con la boca está vinculada el corazón. La palabra de Dios emitida con su boca quedará sembrada en su corazón. La fe se hace patente desde la boca, y la boca solamente habla lo que hay en el corazón. Y esta fe del corazón se emite a través de la boca. Puede mover montañas. Dios es la fuente de todas nuestras victorias y logros. Es la fuente de nuestra sabiduría, nuestras estrategias. Su palabra es la fuente de nuestro entendimiento de la guerra en la que nos encontramos. Nuestra guerra se origina en los cielos. Nosotros atamos
atamos lo que ha sido atado en los cielos y desatamos lo que ha sido desatado en los cielos. Dios nos ha iluminado con respecto a muchos pasajes bíblicos durante los años en que hemos estado involucrados en la guerra, en la liberación y la guerra espiritual. Dichas porciones de la Escritura han sido invaluables para poder experimentar avances importantes. La palabra de Dios es un cofre del tesoro lleno de sabiduría y conocimiento. Contiene una revelación abundante para todos los creyentes. Todo el que desee disfrutar de la libertad y la victoria debe estudiar la palabra de Dios y pedir revelación. Por eso podemos tener grupos de oración en tu libreta, oraciones para pedir revelación, busca, oraciones para echar fuera el temor, busca, están ahí. Por eso debemos de empezar a confesarlas, empezar a creerlas, porque Dios ha prometido que nos gozaremos en la casa de oración. La casa de Dios dice llamada casa de oración para todas las naciones. Por eso debemos orar, sino también disfrutar la oración. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y la oración debe dar como fruto milagros y bendiciones abundantes. Quienes disfrutan los resultados de la oración disfrutan de una vida emocionante. Hay ciertas versículos que hoy quiero compartir contigo. Isaías 54:7. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Con justicia será adornado, estaré lejos de la opresión. Isaías 54:14. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Tomo yo el escudo de la fe y apago todos los dardos del fuego del maligno hoy en mi vida. Efesios 6:16. Tomo la espada del Espíritu, que es la palabra, y la uso en contra del enemigo. Efesios 6:17. Fui redimido de la maldición de la ley. Soy redimido de la enfermedad. Soy redimido de la muerte espiritual. Eso lo dice Gálatas 3:13. Venceré sobre todo porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Estoy firme, ceñido mis lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el calzado del evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe, tomo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:14-17. Soy libre de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Tengo potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Lucas 10:19. No he recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Ese es un ejemplo de la palabra a la cual tú puedes confesar cada día y declarar que en tu boca hay un milagro, porque tú puedes declarar la palabra de bien y no de mal. Dios te bendiga. Hasta la próxima. No queremos terminar este programa sin darte la oportunidad. Si tu vida tiene muchos problemas, no encuentras la solución, quisieras una oportunidad más, has orado, Dios, dame una oportunidad más. La única oportunidad que tienes es de que Jesucristo venga a tu vida. Así que necesitas venir a Él con un corazón, uno, arrepentido de pecado, reconociendo que con el pecado no puedes acercarte a Dios. Y el único que te quita el pecado se llama Jesucristo. Debes venir con arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Así que Dios quiere venir a tu vida a través de Jesucristo, limpiarte y darte una oportunidad. Dios quiere cambiar tu vida. Así que yo te invito a que digas a Jesucristo que le necesitas para que venga a cambiar tu vida. Primero, vamos a ayudarte a hacer una oración en fe en la cual reconoces que Jesús es el Señor y el Salvador. También, si necesitas un milagro en este momento, vamos a orar por ti. Pon tus manos ahí y la unción del Espíritu Santo vendrá sobre ti y te sanará. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento que toda sanidad viene a su cuerpo. Y tú que estás recibiendo a Jesús, dile: Jesús, confieso mi pecado y hoy te recibo en mi corazón. Hoy recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Así que si hiciste esta oración, en el nombre de Jesús yo te declaro sano
y que tu vida cambiará. Así que llámanos y cuéntanos la necesidad que tengas o cuéntanos el milagro que Dios ha hecho a través de su amado Jesucristo. Creemos que tu vida nunca más será igual. Hasta la próxima. Recuerda, tú tienes una cita con nosotros a las 6:30 p.m. en esta tu estación. Si este programa te ha bendecido, queremos escuchar de ti. Y si necesitas oración, llámanos al 909-609-6049 o visítanos en 14550 Arrow Road, Fontana, California, 92335. La Iglesia Corazón a Corazón te hace una invitación. Si tú no tienes una iglesia donde asistir, queremos ser esa opción para ti. Te invitamos a que nos visites todos los domingos a las 9 a.m. y los días miércoles acompáñanos a 7:30 p.m. y entre semana grupos en casa. Ven, que esperamos conocerte y saludarte personalmente. De corazón a corazón, del corazón de Dios al tuyo. Ministerios de Corazón a Corazón presentó su programa Algo Nuevo. Algo nuevo llegó, algo nuevo está aquí, algo nuevo para ti. La iglesia del Ministerio Corazón a Corazón está ubicada en 14550 Arrow Road, Fontana, California, 92335. Nuestro teléfono 909-609-6049. 909-609-6049. O visítenos en www.ministerioscorazonacorazon.com.